Buenos días, profesora. Hoy Camila y yo le vamos a presentar nuestro trabajo titulado Características del método Montessori aplicado en niños de 3 a 7 años de edad. Bueno, dentro del origen tenemos que a finales del siglo XIX surgió la Escuela Nueva o Escuela Activa, que aportó un cambio radical, pues implicaba el paidocentrismo como uno de sus planteamientos. Este se basaba en poner al niño como centro de todo desarrollo educativo y caracterizarlo como un ser diligente, eficaz, capaz de aprender por sí mismo. En 1907, Montessori fundó la primera Casa de los Niños, quien fue influenciada por los pensamientos de Rousseau, quien creía que la autonomía e independencia eran vitales en la educación, de Pestalozzi, quien tuvo la noción de educación sensorial en la que se basó María, y Froebel, quien propuso una filosofía de amor hacia los niños y de trabajo a través del juego libre y ludodidáctico. Además, quienes le brindaron mayor inspiración fueron Gaspard Itard y Edward Seguin, los cuales estudiaron la recuperación y adaptación de los niños con retraso mental mediante la educación sensorial sistemática. Cabe añadir que el método constaba de tres pilares importantes: el ambiente adecuado, que tenía que ser arreglado y ordenado, tranquilo y tranquilizador; el maestro humilde, el cual no debería dictar en el aula, sino que debe actuar como un guía y acompañante del alumno; y el material científico, que debe ser accesible, preciso, ideal para la edad y siempre debe estar al alcance de los niños cuando éste quiera disponer de su uso. Dentro de los principios educativos tenemos que este método es conocido como progresista, alternativo, no directivo y moderno, donde no falta la diversidad y pluralidad, y una de sus características siempre será su capacidad de adaptación sin dejar de lado sus planteamientos originales. También es un método que promueve las estrategias y conductas activas de los niños, creando un entorno de libertad y total espontaneidad. Por otro lado, los educadores no deben interferir en el aprendizaje de los niños para que estos puedan desarrollar al máximo su potencial y su personalidad mediante el instinto de la aptitud para el trabajo. Y finalmente, esta educación brinda habilidades académicas y sociales iguales o superiores, pero cuando se quiere comparar en cuanto a resultados, esta aplica su método de modo estricto. Mencionado anteriormente, el método Montessori fue creado por María Montessori. Esta tenía más afinidad por la parte de pediatría, y es por esto que cuando llegó a la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma, se encontró con esos llamados los dementes. Pero ella planteó de que estos niños no eran dementes, sino simplemente no habían recibido el tipo de estimulación necesaria según sus capacidades, ya que estos niños se encontraban en realidad en un encierro completo y sin ningún tipo de estimulación. Es por eso que ella plantea este método a partir de experiencias, de sentidos y de autoaprendizaje. En consecuencia de esto, nuestra búsqueda y revisión de artículos se va a basar más que todo en confirmar la eficacia y las características de los contextos en el que el método Montessori es estudiado frente a la población de los niños que van de edades de 3 a 7 años en la población hispanohablante. Es por ello de que nuestra pregunta de investigación es: ¿cuáles son las mayores características vistas en los estudios del método Montessori en este rango de edades? El objetivo de nuestro trabajo es evaluar el método Montessori y las características expuestas en diferentes trabajos de investigaciones hispanohablantes con el fin de comprender la manera en que son aplicados en niños con edades comprendidas de 3 a 7 años de edad. Nuestra estrategia de búsqueda se dio en los meses de abril, mayo y junio de 2021, en los cuales investigaron distintos estudios realizados sobre el método Montessori en comparación con otros métodos o en relación a diferentes contextos aplicando el método. Se utilizó las bases de datos de PubMed, Cielo, Dialnet y Google Scholar, y las siguientes palabras clave: Montessori, aprendizaje, niños de 3 a 7 años de edad, educación, contextos y características. Nuestros criterios de inclusión fueron: los estudios fueron escritos o dirigidos a niños de 3 a 7 años de edad, el método Montessori como método de aprendizaje, el método Montessori como tema principal o explicado en una fracción de la investigación. Los estudios deben tener como máximo 25 años de antigüedad y formar parte de la base de datos utilizada. Deben ser estudios hispanohablantes y el método Montessori en relación a otros métodos. Nuestros criterios de exclusión fueron que los estudios eran enfocados en niños menores a 3 años o mayores a 7 años, eran investigaciones en relación con otros estilos de aprendizaje y eran investigaciones relacionadas del método Montessori frente a personas con discapacidades. Al responder la pregunta anteriormente planteada, nosotros primero necesitamos saber qué beneficios traería para los niños este método y cómo va a ser evaluado. Bueno, en primer lugar exponemos la idea de Bravo Pons, que nos habla que las edades tempranas, que son hasta los 6-7 años, los hemisferios todavía no están bien definidos. Es por ello que tienen que llegar a potenciarse según su edad y sus capacidades. Y también se tiene que evaluar su ambiente, que este lo permita, y también la genética del niño. Según Painelli y Penort, nos hablan que las grandes capacidades del mente de los niños también son conocidos como grandes esponjas. Es debido a que tienen la gran capacidad de poder absorber todo su mundo exterior hasta los 3 años de manera inconsciente, pero después de los 3 años se va a dar de una manera consciente. Es por esto que tiene que
tiene que ir desarrollándose medida según sus capacidades y según su exploración de los sentidos. Viendo desde el lado de la neurociencia, el autor Tebar nos habla sobre que el cerebro humano tiene una mayor conexión a través de las manos. Es por esto que es beneficiosa la enseñanza a través del estímulo del tacto. Y la neurociencia reconoce de que el cerebro recibe en grandes cantidades más información de ese sentido a comparación del resto del cuerpo. Es por ello que es esencial para que el niño en las primeras infancias se estimule a través de las manos y crea una conexión con el mundo exterior. Asimismo, la doctora Montessori también nos habló sobre las ventanas oportunidades que tiene el niño y que la neurociencia demuestra de que el cerebro es el que pide este tipo de estimulación, la cual es muy necesaria para evolucionar de una manera adecuada. Señalado por el mismo autor, eso hace referencia a que el método es bueno para el mundo, ya que señala que este método Montessori se da respecto a los niños, valoriza su independencia y su mundo, que lo va a transmitir a través del juego y de las capacidades que va desarrollando. Algunas capacidades que pueden desarrollar, como estamos viendo en el PPT, son concentración, percepción, independencia, libertad. Y de esta manera el niño se puede desarrollar de una manera plena y contagiar esto a la sociedad que le rodea y de esta manera aprender de una manera feliz y viviendo en paz consigo y con los demás. Del método Montessori tenemos que, a diferencia con otros métodos, sitúa a los niños como el centro del proceso educativo y establece las ocupaciones que deben realizar sin ser presionados y no estimulados. También se le da vital importancia a la interacción con un ambiente preparado, abundante en materiales e infraestructura, donde no pueda faltar la concentración del alumno, pues con esto mejora su proceso de desarrollo y actividad motriz. También tenemos que el alumno debe seguir sus propios deseos a la hora de aprender para estimular su motivación, y si este aprendizaje se da, se produce la actividad libre concentrada, la cual está basada en una educación donde el alumno lleve a cabo con total libertad y concentración los conocimientos que está adquiriendo. Y finalmente, con este método se puede ver cómo el niño manifiesta su concentración, dedicación y satisfacción a través de su trabajo y aprendizaje, valiéndose por sí mismo sin la ayuda de un adulto. Entre las desventajas tenemos que los padres de un modo u otro deben involucrarse en esta educación, es decir, que deben informarse sobre este método y deben seguir reforzando en casa lo que los niños hacen y aprenden en la escuela. Por otro lado, si el ambiente, los materiales y la infraestructura no están preparados de acuerdo a las necesidades del niño, este no podrá sacar a la luz sus potencialidades. Otra crítica que se le hace al método es el uso de la libertad, pues si no se establecen límites claros al momento de su ejecución, el niño podría manifestar conductas o comportamientos relacionados con la rebeldía y mala crianza. Y por último, se afirma que existe un riesgo de posible retraso en el desarrollo infantil, pues el niño al ser adoctrinado para seguir su propio ritmo de aprendizaje, no se siente presionado a cumplir con ciertos retos que contribuyen a estimular su desarrollo. En el estudio de casas se pudo concluir que el Colegio de Dublín se dedicaba al método Montessori de manera estricta, utilizando una metodología bastante flexible. En España, el Colegio de Zaragoza tenía el mismo objetivo que la escuela en Dublín, pero se pudo observar que era más bien una adaptación a mientras que el Colegio Santana dividía el salón en las distintas inteligencias múltiples para que los niños desarrollen aquella en la que más se destacan o quieren destacar. En el estudio realizado por Estrella Garcés y Esteves se observó que el método Montessori, mediante los materiales adecuados y trabajos individuales o grupales, impulsa a los niños al autoestudio, autodisciplina e independencia. Desde el punto de vista de la arquitectura, Macías realizó un estudio de la infraestructura que se necesitaría implementar en un proyecto de un nuevo colegio que aplicaría el método Montessori, y él concluyó que sería necesaria una biblioteca, una piscina, un auditorio y un gimnasio que sirven para realizar actividades conjuntas y ejercicios motrices. Siguiendo este rubro, se evaluó un estudio de Jiménez, donde se resaltó que la arquitectura del aula debe estar seccionada en varios ambientes, aconsejando una forma de L para que el profesor tenga una mejor vista de sus alumnos. Y finalmente, tenemos que Capillo y Mauricio en 2019 compararon resultados obtenidos en la prueba de precálculo de Milisic y Smith, antes y después de la aplicación del método Montessori a 80 niñas de 6 años. Y para ello se utilizó material didáctico y adecuado para la edad y para el aprendizaje de números. Después de la aplicación, las niñas obtuvieron una variación porcentual positiva del 8.12%. La pregunta anteriormente planteada lo hicimos a través de 5 estudios, 4 cualitativos y 1 cuantitativo, en el que nos dimos cuenta de que las infraestructuras en las que se debe utilizar sí están de acuerdo al método, como el ambiente, y también los materiales para que se dé el desarrollo pleno y el aprendizaje al niño. Esto se puede plantear justamente en el estudio de Jiménez, en el que habla sobre justamente la arquitectura, que no es directamente institucional, pero sí se da los espacios que están de acuerdo al método para que los niños tengan los materiales a su alcance y puedan desarrollar su autonomía. También en el estudio de casas, justamente no dijo directamente aparte de la infraestructura, sino más que todo cómo se utilizó el método en diferentes colegios entre Dublín y España, identificando que cada colegio, depende de su contexto, se va a dar una diferente adaptación.
El estudio de Estela y Gales, el que justamente no es una muestra, sino es una comparación general dentro del país, estudiado justamente en Ecuador, sobre cómo se da este método en diferentes contextos. Y luego también podemos ver el estudio de Macías, el que justamente es un proyecto planteado a futuro, justamente en Lima, en el que el método Montessori debería contar justamente con una infraestructura diseñada especialmente para este. Y luego, por último, podemos ver el estudio cuantitativo, el de Mauricio Capillo, el que plantea evaluar cómo el método Montessori, es aplicado para la enseñanza de la matemática, y se pudo evaluar de que aplicando el método el niño va a tener mejor flexibilidad cognitiva, pensamiento creativo, concentración y dedicación al alumno. Esta comparación se va a dar por la prueba de precálculo elaborado por Minising y Stimi. En respuesta a nuestra pregunta, podemos decir de que la metodología del contexto, según los estudios vistos, se va a dar de diferente en cada país, y que no se va a aplicar de la misma manera debido a los contextos. Y esto puede traer repercusiones, puede ser positivas o negativas, depende del contexto en el que se está tratando. Luego también podemos ver de que las arquitecturas de las aulas, en realidad sí se debe evidenciar la recomendación de los espacios utilizados y los materiales que se debe utilizar. Y también podemos concluir que los estudios revelados, según los estudios revisados, podemos concluir que el método Montessori es un método adecuado para trabajar en estas edades debido a las repercusiones que tienen en las actitudes positivas del niño, como podemos observar en el estudio de Capillo y Mauricio. Y también encontramos limitaciones en el presente trabajo, ya que no pudimos encontrar muchos estudios relacionados cuantitativamente. Y es por ello que nuestra investigación no tiene tanta base científica como hubiéramos querido. Y tampoco podemos tener un resultado como más real, sino solamente descriptivo.